El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Muy bien. Bueno, como necesito darle un par de anuncios antes de arrancar para que ustedes sepan, la mayoría ya sabe, pero yo mañana lunes me voy a operar de la nariz. Yo cuando era chico le pegué al piso con la nariz y me llevé yo la peor parte, ¿no? Y me la torcí para este lado o para el otro, yo no sé cuál. Así que hace como 30 años que no respiro por la nariz, solamente respiro por la boca. Ustedes se dan cuenta porque yo predico. Eso debe ser horrible escucharme, ¿está? Así que mañana me voy a estar operando de la nariz, así que espero no estar mucho tiempo lejos de ustedes, pero bueno, si ven que no respondo o algo. Por lo pronto, mañana lunes no tenemos Casa de Paz en el Zoom, ¿está? La vamos a suspender. Surgió todo muy repentino, muy de golpe, hace un año que hice la solicitud para operarme y salió ahora. Pero bueno, estén orando por mí muy especialmente, porque además, no sé si se dieron cuenta, me voy a operar mañana, que es 31 de octubre, el Día de las Suegras. Es terrible que justo me toque esa fecha. Y además ustedes saben, ¿no? Mi señora trabaja, yo me voy a quedar solo en mi casa, ¿con quién? Ay, Señor, ten misericordia de mí. Claro, sí. No, el tema es que no va a querer salir, va a querer aprovechar que me tiene ahí sin poder hacer nada. Pero bueno, oh Señor. Bueno, hablando de todo un poco, vieron que mañana es Halloween. Justo estábamos conversando con una hermana antes de empezar la reunión acerca del significado Halloween, del origen de Halloween y eso. Vieron que yo por lo pronto no lo tengo muy bien estudiado, pero por ahí alguien dice que Halloween era una festividad pagana de los celtas, que después se apareció por ahí. Hay otros que dicen que no, que eso era una leyenda de hace unos siglos atrás, que en realidad Halloween es una deformación de una festividad que era cristiana, porque vieron que la palabra Halloween, que es una contracción en el inglés de una expresión que es All Hallows Eve, que significa la víspera del Día de Todos los Santos. Se celebraba el 1 de noviembre porque el 2 es el Día de los Santos Difuntos. Entonces la víspera del Día de los Santos era el All Hallows Eve, Halloween quedó, ¿no? Pero en este caso, para esta festividad, me importa bastante poco el origen, que era lo que se hacía antes con eso, porque para nosotros lo que nos interesa es lo que se hace hoy en Halloween, que ya es demasiado. Como para andarle investigando el origen, importa poco. Y si ustedes han notado, Halloween es un culto a la fealdad, ¿no? Es un culto a la fealdad. Y todo lo que es un culto a la fealdad está alejado de lo que es el Señor siempre. Fíjense ahí en Génesis 2:16, que ahora Rodri lo va a poner. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Qué feo esto, ¿no? Porque esta no era la que yo quería. Poner, yo qué sé, el 2.4, el 2.5, a ver. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, hay un detalle acá en Génesis que nos marca un poco la personalidad que Dios tiene. Dios hizo todo árbol delicioso, ¿a qué? A la vista. No hizo, bueno, también hizo todo árbol bueno para comer, ¿sí? Delicioso para el paladar, pero se encargó de que el jardín que él estaba haciendo fuese lindo, fuese bello, tuviese decoración, sea algo agradable de ver. ¿Para qué? Si el árbol para lo que sirve, para dar sombra y dar de comer, ¿por qué aparte tiene que ser lindo y tiene que ser vistoso? Porque de alguna manera Dios, cuando hizo ese jardín, que dicen los que saben, ustedes vieron ahí que en Génesis que dice que el jardín salía que el río Éufrates y el Tigris y el Gijón, y otro, le da como una cierta ubicación. ¿Sí? Dicen los que saben que el jardín estaba como al lado del Ararat, o sea que es armenio el jardín del Edén, ¿sabía? ¿No? Dicen los que saben que nacía de esos otros ríos que nacen de ahí, ¿no? Dios a propósito, cuando hizo su creación, su jardín, la hizo linda, la hizo bella, la hizo ornamentada, la hizo decorada, ¿sí? Porque también es una forma en que Dios quiere que el hombre pueda llegar a conectarse con Él a través de lo que ve. A través de lo que ve, el hombre también puede conectarse con un plano superior. Porque si ustedes se ponen a pensar a veces, las cosas lindas y bellas no tienen mucha utilidad, son solo para decorado.
¿Tá? Por ejemplo, ¿de qué sirve todo esto así tan lindo? Yo podía predicar igual, ¿no? ¿Y de qué sirven los adornos cuando están en la casa o en una construcción? No sirven, no tienen utilidad. Pero el hombre de alguna manera sabe que necesita algo que lo haga sacar de esa tiranía de la utilidad y que lo eleve a un nivel donde él pueda contemplar. Entonces uno contempla un atardecer, un paisaje, un jardín, contempla una flor, ¿sí? Y lo transporta a otro lado. Te da la noción de que hay un orden divino, de que hay algo superior. Y cada vez que nosotros vemos algo que se aleja de eso, está alejándose de algo que Dios estableció, un orden en su naturaleza que Él creó. El Halloween es una fiesta de la fealdad. Dígame, ¿qué disfraz lindo hay en Halloween? Ninguno. Usted lo ve también en los movimientos sociales que representan las ideas contrarias a las que representan la Biblia, y en sus referentes todos feos, ¿no? Y todo lo que hacen en el público es feo también, porque le hacen un culto a la fealdad. Esto tiene sus explicaciones. Hace unos 200 años para atrás, más o menos, cuando los filósofos empezaron a dejar de creer en Dios y la filosofía dejó de ser una filosofía que creía en lo espiritual. O sea, cuando nace la filosofía moderna, dijeron, bueno, Dios está muerto, ¿verdad? Eso lo dijo Nietzsche, dijo Dios está muerto en una de sus obras. Entérese, dése por enterado, Dios murió, no existe más. Pero y a partir de eso dijeron, bueno, nosotros solamente con la razón y con pensar vamos a poder crear un mundo mejor, ¿no? Vamos a crear un mundo mejor, vamos a crear un mundo ordenado, donde vamos a eliminar la maldad, etcétera. No precisamos de Dios. Pasaron algunos siglos, vino el siglo pasado, vinieron las guerras mundiales y un montón de problemas, y los filósofos empezaron a darse cuenta de que en realidad esa fórmula no funcionó. No construyeron un paraíso en la tierra, no construyeron un mundo mejor. Y entonces empezaron a averiguar cuál fue el problema, en qué fallaron los filósofos modernos de 200 años atrás para no darnos lo que nos prometieron, que era un mundo mejor. Y el filósofo postmoderno, el de esta época, dice, estuvieron bien en matar a Dios, se olvidaron de matar sus leyes. Porque claro, 200 años atrás para acá, Dios no existe, pero las leyes eran las mismas, ¿no? La moral era básicamente la misma, el orden de la sociedad era básicamente el mismo. Entonces quitaron al legislador, pero se quedaron con sus leyes. Entonces los posmodernos, los de hoy, dicen, nosotros sí descubrimos la fórmula, había que matar a Dios y había que cambiar sus leyes. Entonces por eso hoy vivimos una suerte de arrebato violento, impulsivo, de crear una nueva sociedad con todas leyes contrarias a las que siempre hemos tenido en Occidente, inspiradas en el cristianismo. Entonces hoy los vínculos entre las personas son distintos, la familia tiene una definición distinta, todo en contra de lo que Dios había establecido, porque no era suficiente con matar a Dios, había que matar lo que Él había dejado escrito también, ¿sí? Y si usted busca los referentes de esos movimientos sociales y políticos, en todos esos movimientos siempre está la fealdad presente. Hay que hacer algo feo y desagradable de ver, y eso ellos lo muestran como la nueva lindura, ¿tá? Como la nueva belleza. Entonces todo lo que es feo, todo lo que le hace un culto a la fealdad, ni que hablar a la muerte, etcétera, a mí me suena que está difícil que Dios esté detrás de todo eso. Amén. Así que bueno, feliz Halloween para todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un título que le he puesto Valorando la Abundancia, y estaba allí en la presentación en el afiche que les mandamos a todos ustedes. Ustedes saben que las cosas cuando abundan valen poco, ¿verdad? ¿Cuánto están juntando figuritas para el álbum del Mundial acá? ¿Pero figuritas de verdad? ¿De verdad? Sí, de papel. No, yo estoy juntando las figuritas del álbum de la app del celular, es más barato, sale 0 pesos. Pero bueno, ¿por qué la figurita de Messi es tan cara? La figurita de Messi es tan cara porque los tipos ¿tenés la de Messi ahí? No, está. ¿Qué tenés? ¿Un saco de figuritas para cambiar? Te juntás con Samuel ahora. Los tipos de Panini, a propósito, cuando imprimen las figuritas, imprimen menos de Messi, ¿no? Para que usted allá vaya a comprar un sobre, no le sale, compre otro sobre y así gaste todo su presupuesto en sobres a ver si sale la de Messi, ¿no? Ellos a propósito la imprimen poco para que salga poco y la gente gaste más y más y más. Entonces el suertudo que tiene la de Messi dice, esto yo lo puedo hacer valer. Entonces se crea todo un mercado paralelo de venta de figuritas, ¿verdad? Yo tengo la de Messi, 600 pesos para arriba la figurita de Messi, ¿no? Entonces vos decidís, ¿cuánto sale un paquete de figuritas?
40. Vos decidís si querés comprar 15 paquetes de figuritas hasta que salga Messi o si con esa plata vas y compras la de Messi. ¿Tá? Es tu elección, ¿no? Es como una suerte de juego de azar, básicamente. Pero lo que hace Panini con el álbum es muy parecido a lo que hacen los estados cuando restringen algo a propósito. ¿Sí? Enseguida generan un mercado paralelo y hacen que eso se encarezca brutalmente. ¿Ah? Por ejemplo, piensen en Argentina. En Argentina el gobierno dice, el dólar me lo aprieto. Enseguida los que tienen dólares hacen un mercadito paralelo, empiezan a venderlo y se va a las nubes, ¿no? Y después otra inflación, etcétera. La historia es conocida, ¿no? Cada vez que de algo hay poco, eso vale más, ¿sí? Y cada vez que de algo hay mucho, eso vale menos. Y en la Biblia, en 1 Reyes 10:27, tenemos una buena descripción de esto también. Dice, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. En Jerusalén, en la época de Salomón, había tanta plata, metal plata, ¿sí? Como piedras, ¿sí? Por eso, en el versículo 21, dice esto. Lo agarré a contramano. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada. ¿Sí? Así que en el tiempo de Salomón, si vos venías a alguien con un regalo de plata, ¿verdad? Era como que si le hubieses hecho un origami en papel, más o menos, ¿no? O sea, no valía nada de la abundancia que había de plata. Así que cuando hay abundancia de algo, ese algo pierde valor. Cuando hay abundancia de algo, también cometemos el error de dar por sentado que ese algo siempre va a estar. Y cuando damos por sentado que algo siempre va a estar, corremos mucho riesgo de perderlo. ¿Cuántos de acá aman mucho a su esposa o a su esposo? Más les vale que digan amén. ¿Sí? Ahora, ¿la aman mucho? ¿Mucho? ¿La aman? Bueno, ojo. Porque lo que existe en abundancia se descuida. Lo que existe en abundancia se desvaloriza. Yo amo mucho a mi esposa y ella me ama mucho a mí, y yo doy por sentado que ella siempre me va a amar mucho, y ella da por sentada que yo siempre la voy a amar mucho, y ahí es donde empiezan los descuidos en el vínculo matrimonial, por ejemplo. ¿Tá? Pues yo doy por sentado que ella va a estar siempre al lado mío y me va a querer siempre, ¿sí? Porque me ama mucho. Entonces, cuando algo es muy abundante, nosotros corremos el riesgo de no cuidarlo y de echarlo a perder. Y ahora sí, Génesis 16, tenemos el ejemplo de otro que tuvo abundancia de algo y lo dejó perder, que era el buen amigo Adán. Ahí dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Dios hizo un jardín, lo llenó de un montón de árboles en abundancia, ¿sí? Para que él pudiera comer y pudiera deleitarse a su vista, ¿sí? Y era tanta la abundancia, se ve, de árboles que había, se ve que estaba tan aburrido de árboles que había y aburrido de todas las frutas que había, que se juntaron Adán y Eva con su mujer y dijeron, bueno, vamos a probar esto otro. No le dio valor a todo lo que Dios le dio en abundancia, ¿sí? No le dio valor y fue a buscar justo el único árbol de los 473 millones de especies de árboles que había en el jardín del Edén que no podía comer, ¿sí? Ese número no está chequeado, ¿no? Pero era más o menos así. Yo me acuerdo que, fíjese que el tiempo pasa y cómo le perdemos valor a las cosas, ¿no? La tecnología, el avance, cómo nos hace perder valor a las cosas que antes valorábamos. A mí me pasó esto, que nosotros antes comprábamos CDs de música, ¿se acuerdan? Para los que no se acuerdan, el CD era una cosa redondita, así, que se ponía en algo llamado equipo de música, mini componentes, ¿no? ¿Está? Y el hombre giraba y hacía escuchar música, ¿sí? Entonces vos, era una cosa, si ibas bueno, había una vieja costumbre que íbamos a la tienda de música y había como unas que tenían varios, ¿sí? Que te ponías el auricular y escuchabas a ver si te querías comprar el CD, ¿no? Mientras los demás de tu familia hacían otros mandados, ¿no? Todo eso se perdió, no está más, ¿eh? Pues claro, uno tenía CDs un montón. Después vino la computadora, ¿no? Y empezó a ser más fácil tener computadoras, ¿no? Entonces agarrabas los CDs y los descargabas a la computadora y tenías toda tu música ahí y ya escuchabas la música desde la computadora, ¿sí? Y después vino una cosa que vino para arruinar la existencia, que se llama Spotify, ¿no? Antes vino YouTube, entonces ahí escuchaban, pero después vino Spotify y vos por el costo de un CD
no escuchás solo las 12 o 10 canciones que entran en un CD, escuchás toda la música del mundo, una cosa genial. Entonces, a mí me pasó, mire qué mente la mía, ¿no? Ya me arrepentí. Que en un momento, claro, los CDs ocupan espacio, yo qué sé. Y teníamos Spotify, ¿no? Y bueno, y ahí está toda la música del mundo. Entonces dije, guardemos todos los CDs en un cajón. Están ocupando espacio, ya no los usamos. Y los guardamos todos en un cajón. Un día vino un hermano, no está acá. Vino uno y me dice, no, porque yo el hombre no tenía celular ni nada, no estaba muy mal y tenía solo un huevito. ¿Se acuerdan que había una cosa antes que le llamamos huevito? Que era donde poníamos el CD. Y capaz que tenés algún CD para prestarme ahí de música, para yo escuchar, adoración y eso, porque no tengo nada. Y yo, queriendo sembrar en esa persona, les di todo lo que tenía. ¿Y por qué lo quiero? Está todo en Spotify, ¿no? Y claro, la abundancia de que uno puede tener hoy, por una módica suma, toda la música del mundo a las 24 horas en cualquier lugar, ¿tá? Me hizo perderle el valor al CD en estado físico, ¿viste? El disco mismo, adentro con el papelito, todo, el arte que traía, yo qué sé, ¿no? El tenerlo, eso, me hizo perder el valor de eso. Y toma, te regalo todo, que lo disfrutes. Bueno, pasaron 2 o 3 semanas, desapareció el amigo, desaparecieron todos, perdí todo, ¿no? Hoy me arrepiento porque digo, hoy quisiera volver a tener mis discos de vuelta, porque hoy les he recuperado el valor que tenía, aunque no los use, tenerlos ahí, ¿verdad? Y el esfuerzo que me llevó en su momento comprarlos, adquirirlos, etcétera, encontrarle cierto valor a eso, aunque no lo use, tenerlo. Pero bueno, es una de las cosas que nos ha pasado en la medida en que ha avanzado, ¿no? Las cosas que valorábamos antes ya no las valoramos, y en la medida en que hay mucho, lo echamos a perder. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos que Dios valora a toda su creación, y es una creación abundante, ¿sí? Por ejemplo, el hombre es una creación abundante que Dios hizo. Hoy en día en el mundo hay 7.000 millones de hombres y mujeres, ¿sí? Y otras cosas, ¿eh? Pero es abundante. Y entendemos que Dios las ama a todas. No tiene esa mentalidad que a veces tenemos nosotros de decir, hay tanto de esto que si se pierde un poco no pasa nada, ¿verdad? Porque todavía hay mucho. Dios ama a cada una de ellas. En Lucas 15 nosotros tenemos la parábola de la oveja perdida. Es una oveja que se pierde en 100. Es el 1%. Y el pastor va y la intenta recuperar. Y luego tenemos la parábola de la dracma perdida. Es el 10%, es una dracma en 10. Y una dracma valía lo mismo que un denario, o sea que era el salario de un día, ¿verdad? Hoy en día desperdiciamos el salario de un día. Total, ¿qué importa, no? Hay un paro de 24 horas y aprovechamos para quedarnos en casa. No pasa nada. ¿Tá? Desperdiciamos un día, un jornal, porque no nos hace nada. Pero la mujer también, con un jornal más recuperaba la dracma. ¿Qué le importaba la dracma que se le perdió? Sin embargo, la valora, la busca. Y allí en eso Dios nos enseña cómo nosotros tenemos que valorar las cosas, aunque sean abundantes, valorarlas en su totalidad, recuperar ese valor que con el paso del tiempo hemos perdido. Si nos ponemos a pensar también en la parábola de los talentos, Dios da 5, 3, 5, 2 y 1, ¿verdad? Y cuando le da 1 a este siervo y le vuelve a traer el 1, se le enoja. No le dice, bueno, era un talento solo, no perdí tanto, está bien, no pasa nada. No, se le enoja porque no trabajó ese talento adecuadamente y se lo da al que tenía los 5 talentos. Ese señor que repartió 5, 2, 1, era un señor que tenía abundancia y valoraba cada talentito que le daba a sus empleados, ¿sí? No decía, bueno, menos mal que el burro no fue el de 5, porque si no ahí perdía mucho, ¿no? Él se enojó igual con el burro que le dio 1 porque le hizo perder la ganancia que podía haber obtenido con ese talento. Y con esas cosas, con esos detalles que encontramos en la Biblia, vemos que Dios aprecia y valora todo lo que Él tiene. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:9 es uno de los versículos donde se nos muestra cómo Dios tiene valor, cómo Dios valora cada una de sus criaturas. Miren, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha tenido a lo largo de la historia miles y miles y miles de millones de hijos, de seres humanos, y Dios los ha amado a todos y se duele si alguno de ellos se pierde.
Y lo que la gente por ahí puede decir que es tardanza, ¿sí?, o que es cuento, la venida de Cristo, en realidad es la paciencia del Señor para que tengamos la posibilidad de que cada vez más personas puedan conocerlo a Él, porque Él no quiere que se pierda ni siquiera uno. Sabe que varios se van a perder, ¿sí? Sabe que varios ya se han perdido, pero Él no quiere que se pierda ninguno. Él no dice, bueno, he creado desde la creación para acá no sé cuántos miles y miles de millones de seres humanos, bueno, con que se salve 1.000 millones, 2.000 millones, ya lleno bastante el cielo, ¿no? Está bien, con eso estamos, vamos a otro capítulo de esta novela. No, Él es paciente y Él espera para que la mayor cantidad posible de personas puedan salvarse. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosas corremos el riesgo de dejar de valorar hoy en día? La pregunta de hoy es para que podamos analizar nuestro presente, nuestra vida actual, ¿sí?, y entender qué cosas corremos el riesgo de quitarle valor, porque hoy en día, ¿sí?, ya las tenemos en tanta abundancia que ya damos por sentado que siempre van a estar allí. Y una de las cosas en las cuales tenemos que meditar es en la palabra del Señor, es en la Biblia, ¿sí? Nosotros hoy, en el siglo XXI, vivimos una situación absolutamente privilegiada en comparación con la situación que vivió cualquier cristiano que nos antecedió a nosotros, en cuanto a la posibilidad de tener, de conocer y de estudiar la palabra del Señor. No era fácil para los cristianos, para los primeros cristianos y para los que vinieron después, poder conocer y poder atesorar la palabra de Dios. Siempre fue muy difícil, ¿sí? Hacer una Biblia costaba carísimo, porque había que copiar la mano. Y hacer una Biblia llevaba un año una Biblia. Después vino la imprenta y empezó a ser bastante más fácil todo. Pero hubieron siglos y siglos donde las personas no podían tener acceso a la palabra del Señor. Cuenta la historia que hubo un señor en Francia de nombre Pedro Baldo, de donde salen los valdenses, que era un rico comerciante francés, que un buen día estaba en la feria junto con los demás colegas y se entera que se le murió un amigo que tenía su misma edad, ¿sí? Una muerte repentina que lo choquea, lo desubica. Entonces va a la catedral del pueblo a hablar con el cura, porque lo único que él recordaba del Evangelio era aquella frase de Jesús de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y su amigo, que era tan rico como él, se había muerto y él había quedado preocupado. ¿Qué iba a hacer de la vida de su amigo? Y habla con el cura y el cura se le ríe, ¿tá? Se le burla y dice, sí, tu amigo está en el infierno, vos también te vas para el infierno. Nos vemos, ¿no? Entonces Pedro Baldo se lo toma como muy en serio y se angustia, dice, no puede ser. Entonces empieza a dedicar parte de su capital a tratar de conseguir porciones de la Biblia para poder estudiarla por él mismo, porque en aquella época tu único acceso a la Biblia era ir a la catedral y lo que el clérigo te quisiera decir, y si te lo decía en tu idioma, ¿no? Porque por lo general hablaban en latín. Entonces Pedro dedicó el resto de su vida a imprimir pequeñas porciones del Evangelio que hablaran de la salvación por la gracia, ¿verdad? Fue uno de los primeros reformadores, Pedro Baldo, 400 años antes de que Lutero naciera, ¿eh? Y dedicó toda su fortuna, que no era poca, a expandir lo más que pudiera una porción de la Biblia, ¿eh? Una página de la Biblia, algo que hablara del amor de Dios, alguna parte del Evangelio, ¿sí? Y en lo que él iba haciendo sus negocios y vendiendo sus cosas, le decía a la gente, bueno, vendía algo que era valioso y la gente decía, bueno, muchas gracias por esto, no sé qué, y dice, pero tengo algo más valioso, y le pasaba el papelito, ¿eh? Y así nacieron los valdenses. Obviamente que este hombre fue perseguido por hacer eso, etcétera, se tuvo que ir de Francia, terminó en Suiza. Pero fíjense que cuánto esfuerzo tenía que tener las personas en aquel entonces para poder acceder a la palabra del Señor. Y así, por ejemplo, la iglesia perseguida de antes y la iglesia perseguida de hoy. Se pueden imaginar que la iglesia perseguida no puede tener fácilmente acceso a la palabra del Señor. Bueno, ustedes vieron cuando tuvieron el culto misionero acá en septiembre y estuvieron los hermanos de la Voz de los Mártires, que les mostraba el testimonio de un hombre en un país llamado Laos, donde se lo puso preso por tener una Biblia y las cosas que tuvo que hacer para tratar de volver a encontrar una Biblia y poder leerla. Esa gente, como le es tan difícil
acceder a la palabra del Señor, la valoran mucho más. Hace poco también vi un testimonio de la iglesia perseguida en China, donde contaban que los líderes de la iglesia perseguida en China suelen tratar de hacer el mayor esfuerzo posible por aprenderse de memoria los pasajes de la Biblia, porque cuando les encuentran la Biblia se la quitan, pero lo que está acá no me lo quita nadie, dicen ellos. Entonces dicen que había una vez un congreso así de líderes, todo clandestino en China, y había venido un tipo de Estados Unidos para enseñarle vaya a saber qué cosa. Entonces iban a leer una porción de la Biblia, y él veía que él trajo pocas Biblias para repartir, y cuando leía veía que muchos recitaban de memoria el mismo pasaje. Entonces al final les pregunta: ¿y ustedes qué onda? Y dice: nosotros tratamos de aprender de memoria lo más que podemos, dice, porque donde nos descubren las pocas porciones que tenemos de la Biblia nos la quitan, y nos podrán quitar el papel, pero lo que atesoramos acá, eso no nos lo quita nadie. Hace unos 150 años atrás, cuando nacieron las sociedades bíblicas, nació porque básicamente una jovencita tuvo la inquietud de querer tener una Biblia. No había Biblias en su pueblo y eran carísimas. Entonces juntó durante mucho tiempo, porque si iba a otro pueblo que quedaba como a 50 kilómetros, ahí iba a poder encontrar una Biblia. Juntó plata con mucho esfuerzo, hizo ese viaje con mucho esfuerzo también, y cuando llega no había más Biblias para vender. Entonces el comerciante, el dueño de la librería, al conocer la historia de la jovencita y todo el esfuerzo que tuvo que hacer por conseguir una Biblia que al final no lograba tener, le vendió su propia Biblia, porque no podía dejarla sin nada, y enseguida se pusieron a trabajar porque no podía ser que la Biblia fuese tan difícil de que se acceda. Inglaterra, siglo XIX, ¿no? Y así nacieron las sociedades bíblicas del mundo, las sociedades bíblicas unidas, ¿sí?, que son las que se dedican a imprimir y traducir la Biblia en todo el mundo. Y hoy en día tenemos la Biblia en todos lados. Ya está traducida en 3.000 idiomas, ¿sí? ¿A cuántos que la vendemos? Esto ya en el fondo, ¿200? Ahora la Biblia ya es algo tan abundante como la plata en la época de Salomón. Como piedras hay de Biblia. De hecho, cuando tuvieron los gedeones acá, vieron, ¿no? Lo regalan. Miles todos los años. Imprimir una Biblia es baratísimo, ¿está? Se imprime, se regala. Y es más, si no querés gastar plata, te bajás la app y lees la Biblia en la app. O lo entras en internet y la lees también. Y eso nos hace correr el riesgo de dejar de valorar la palabra del Señor. Yo en mi época, parte de nuestros discipulados era aprenderse de memoria versículos de la Biblia, y hace 20 años atrás, no mucho. Hoy en día parece ridículo pedirle a alguien que se aprenda versículos de memoria de la Biblia. ¿Qué importa? Si la tengo acá en el celular. Y la busco y tengo buscadores. ¿Y dónde estaba aquella historia de...? Y ya pongo el rey que hizo tal cosa, y Google se da cuenta de todo lo que quiero. Hace unos 15 años atrás, cuando éramos novios con Giovanna, me acuerdo que... no éramos novios, no me acuerdo si estábamos ahí... Que va, que viene, que no. Fuimos un día a una iglesia porque había un evento, no me acuerdo qué. Y estábamos sentados por ahí por el medio. No había empezado todavía, y me dice Giovanna, dice: ¿dónde está aquel pasaje que dice que derribar toda fortaleza, que no sé qué, el conocimiento de Cristo, algo así? ¿Dónde está? Y me agarró en jaque y digo: dice, yo qué sé dónde está. Y así pasa un pastor, el pastor Cristóbal González pasa, y digo: le digo, que él tiene que saber, ¿no? Un veterano, tiene 40 años enseñando Biblia en institutos bíblicos, ¿verdad? Le decís y te dice el versículo, el capítulo, en qué parte está en la Biblia también, a la derecha, a la izquierda, arriba, todo, ¿no? Los casos, digo: pastor, le digo, ¿dónde está aquel versículo? ¿Verdad? Me mira así, entonces me miró así. ¿Dónde de Corintios 9? ¿Está? Busque por ahí. Ahí, y se fue. Vinimos y bueno, dice que está en 2 Corintios, busca por ahí, y lo encontramos, ¿no? Pero en aquel entonces tenía mucho valor atesorar la palabra del Señor, saber de memoria qué decía el versículo y en qué lugar estaba, ¿sí? Porque teníamos otro precio la Biblia, la teníamos siempre en el papel, la leíamos de ahí, sabíamos más o menos a qué altura estaba tal pasaje, si a la derecha o a la izquierda, hacia arriba, abajo, si más sobre la parte de la encuadernación o más sobre el borde. Y hoy en día tenemos ese riesgo tan enorme de descuidar la palabra del Señor, porque está presente en abundancia, porque es fácilmente accesible, porque la tenemos todos los días, ¿sí? Y está ahí, y no se va a ir nunca de ahí.
Y está en casa. ¿Y quién me la va a entrar a robar algún día? Nadie. Si te entran a tu casa te roban cualquier cosa menos una Biblia, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, ¿en qué momento me la van a quitar? ¿En qué momento va a desaparecer? En ningún momento. Y cuando esas cosas pasan, corremos el riesgo de no valorarla lo suficiente. Ahora, vean lo que puede llegar a pasar cuando descuidamos la palabra del Señor. Vamos a 2 de Reyes 22:1. Vamos allá a 2 de Reyes 22:1 y le voy a hacer un poco de contexto para que usted entienda la historia. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya de Boscat. No, quédate en el 1 nomás. Qué lindos nombres, ¿no? Para Gedida, Adaya. ¿No una hija nuestra Gedida? No jodida, Gedida. En la época del rey Josías, yo les voy a contar un poco de contexto para que usted se ubique, ¿sí? Hubo un rey una vez en Jerusalén, en Judá, que se llamaba Ezequías. No Ezequiel, que es el profeta, ese nació varios años después. Ezequías, ¿sí? Era rey. Se portaba bastante bien, ¿sí? Había hecho toda una reforma religiosa, había restaurado el culto a Dios. Judá era bastante próspera en aquel entonces con Ezequías. Ezequías estaba ayudado por el profeta Isaías, así que bueno, tenía ahí un buen mentor. Era imposible que le fuera mal, ¿no? Entonces, todo bien con Ezequías. Un buen día Ezequías se muere, ¿no? Le viene una enfermedad, dice, no, ten piedad, por favor. Bueno, Dios le da 15 años más, igual se manda 3 o 4 macanas, ¿viste? Vienen de Babilonia, le muestra todo el oro que tenía cogiendo, mirá que bien yo, pum, Dios le dice, orgulloso, bueno, pim. Se muere, ¿sí? Viene su hijo Manasés, ¿está? Manasés fue lo peor que le pudo haber pasado a Judá en toda su historia. Manasés fue la cosa más terrible que Judá conoció, ¿sí? Manasés terminó matando a Isaías. Manasés sacrificó 2 de sus hijos a otras divinidades, borró el culto a Dios prácticamente, instauró todos los otros dioses que pudiese instaurar en Judá. Fantástico. Sin embargo, tuvo un reinado de 55 años. Fue el rey más, debe haber sido de los reyes más largos que tuvo Judá, si no el más largo de todos, aunque era malísimo, malo, caca, pichí, vómito, malo. Entonces Manasés lo capturan de Babilonia, se lo llevan a Babilonia y lo ponen preso, y se acuerda Manasés que tenía un Dios a quien clamar, ¿no? Entonces se arrepiente Manasés de todas las maldades que hizo y le pide por favor a Dios una nueva oportunidad, y Dios le da una nueva oportunidad. Lo sacan de Babilonia, vuelve a Judá, deshace todo lo malo que había hecho, hace que todo el pueblo se arrepienta y que todos vuelvan a rendirle culto a Dios, derriba todos los altares y las estatuas que habían construido, y se muere. Se muere y asume un hijo de él que se llamaba Amón. Duró 2 años Amón, porque era peor que el padre, malísimo, tan malo que tuvieron unos amigos de él, se rebelaron y lo mataron, ¿está? Y quedó ahí. Josías tenía 8 añitos, ¿no? Entonces, claro, los que lo mataron querían asumir ellos, pero el pueblo, dice, una cosa fantástica, hubo una revolución ahí cívica, el pueblo se levantó, dice, la Biblia dice, el pueblo de la tierra quería a Josías de rey, mató a los que habían matado al rey y pusieron a Josías de rey, ¿está? Josías está reinando con 8 añitos, obviamente Josías no reinaba, reinaría algún noble que estaba cerca de él, en nombre de él, hasta que él tuviese cierta edad, ¿tá? Posiblemente el sumo sacerdote de turno, que fue el que lo crió y lo educó. Y Josías está en un contexto donde no hay Biblia. Y ahora van a ver, pero hay un contexto donde no hay Biblia. Vamos al 3. Vamos al 3 y vamos a leer de corrido. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea que la casa de Jehová estaba, después de toda esa sucesión de reyes malos que hubo, en ruinas. Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Miren todo lo que hacía falta hacer, ¿eh? Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó.
Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. En Jerusalén en aquel entonces no había Biblia, no habían textos sagrados. Posiblemente Josías fue educado por tradición oral por ese sumo sacerdote Hilcías. No habían rollos, no habían textos. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien resolvió que esto que no sirve para nada lo tiramos en un rincón de alguna de las habitaciones del templo donde se tiran los cachivaches abajo del todo, y ya fue. Tuvieron 55 años del rey Manasés, donde nadie le dio corte a eso que estaba ahí, más 2 años de Amón, donde nadie le dio corte a eso que estaba ahí, y donde la casa del Señor quedó en ruinas, ¿sí? Y un buen día Josías dice: bueno, hay que reconstruir esto, ¿sí? Y cuando empiezan a reconstruir y entran en esa habitación llena de cachivaches y de mugre y de cosas para tirar, y la empiezan a sacar, allí abajo del todo hay unos rollos que dicen los que saben, posiblemente era el libro de Deuteronomio, ¿no? Con toda la ley. Deuteronomio es el libro que escribe la ley de vuelta, por eso Deutero significa 2 veces. Sacaron el rollo y dijeron: uy, esto fue lo que escribió Moisés hace 800 años, mirá cómo se conservó, qué suerte. Lo abren y dicen: esto hay que mostrárselo al rey. Y recién ahí el rey tiene contacto con la palabra del Señor. Recién ahí el rey tiene contacto con la palabra del Señor. Ahora, este rey no era un rey cualquiera, porque la presencia de este rey ahí en Judá había sido profetizada 300 años antes. Y para eso vamos a leer Primera de Reyes 13:1 y también el 2. Miren lo que dice Primera de Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ay, no se ve, van a tener que achicarlo. Ahí la configuración, achicar el tamaño de la letra, hace algo. Me está dando un colapso. La tecnología hoy. ¿Vieron por qué hay que tener la Biblia en papel? Abajo a la izquierda en la pantalla te es una cosa que dice tamaño. Sí, sí. Se supone que esto automáticamente se arregla. Bueno, les hago el contexto. Jeroboam era un rey malo, malísimo, horrible, espantoso, que vino después de Salomón. Como el hijo de Salomón era peor y era medio burro, perdió el reino, que eran 12 tribus, 10 para Jeroboam, 2 para Salomón. ¿Tá? Jeroboam era malísimo, y como Jeroboam no quería que la gente fuera a Jerusalén a adorar a Dios, porque se podían juntar de vuelta con Roboam, que era el hijo de Salomón, él se armó un altar en Betel, ¿tá? Y le dijo a la gente de las otras 10 tribus: no vayan a Jerusalén, se quedan acá. Lo que pasa es que ahí en ese altar en Betel se adoraba cualquier cosa, ¿sí? Y Jeroboam, que era el rey, se arrogaba a sí mismo el derecho de él quemar incienso y hacer todo lo que tenía que hacer un sacerdote, ¿no? Entonces un buen día está Jeroboam con el altar del incienso en la mano ofreciendo un sacrificio, y aparece un profeta de Dios, ¿tá? Déjalo ahí que así está bien, déjalo ahí. Aparece un profeta de Dios para clamar en contra del altar, ese altar pagano que habían levantado en Betel, y dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado, ¿cómo? Josías, el cual sacrificará sobre ti. Miren lo que va a hacer Josías, ¿eh? Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Primera de Reyes 13, versículos 1 y 2. ¿Tá? Esto ocurrió 300 años antes de que Josías naciera. ¿Tá? Y Josías, aún sin haber leído el rollo de la palabra del Señor, comienza a hacer una reforma religiosa y va hasta Betel, asesina a todos los sacerdotes paganos y los sacrifica sobre un altar. ¿Tá? Y cumple con esa palabra que había recibido 300 años antes sin que él lo supiera. ¿Y por qué di toda esta vuelta para llegar hasta acá? Porque lo que el Señor habló conmigo y que quiere transmitirnos a todos es que el Señor hace tiempo ya sabe lo que cada uno de ustedes va a hacer. Así como hacía 300 años atrás Él dijo: van a ser un tipo, le van a poner Josías, va a venir acá y va a arreglar todo este desorden. Así de la misma manera el Señor, de mucho tiempo atrás, sabía que cada uno de los que estamos acá iríamos a nacer y tenía un propósito para cada uno de nosotros.
El Señor ha estipulado un propósito para tu vida, tiene un plan para tu vida, ¿sí? Y qué trágico sería que eso que el Señor ya de hace tiempo tiene señalado, vos no lo puedas cumplir. Sino que el Señor quiere que vos descubras eso que Él tiene para ti y quiere que vos puedas andar sobre ese plan. Pero para eso es tan importante valorar y amar la palabra del Señor. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos levantó como también levantó a Josías. Dios nos levantó para que nosotros podamos restaurar el amor por la palabra de Dios. Para que nosotros podamos restaurar el valor de la palabra de Dios. No es casualidad que nos hayamos despertado en este tiempo, no es casualidad que hayamos nacido en este tiempo y que estemos hoy en este lugar. El mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche es que nosotros podamos ser la generación que vuelve a valorar la palabra del Señor, la generación que vuelve a darle valor a la Biblia, que vuelve a darle valor a su palabra, que vuelve a cuidarla, a atesorarla, ¿sí? A no darla por sentado que siempre va a estar ahí, a no confiarnos en que existe en abundancia, sino a que podamos dedicarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestro amor a la palabra del Señor, ¿sí? Dios quiere levantar un pueblo que ame, que se tome en serio su palabra, ¿sí? Que la ame, que la atesore, que la estudie, que la incorpore a su vida y que no la tengamos como un adorno más de la casa, ¿sí? O como una app más del celular, sino que la tengamos en alta estima, que volvamos a valorizarla, que tomemos ejemplo de todos aquellos hermanos que viven en otras partes del mundo y de aquellos que nos antecedieron en el tiempo, que si encontraban una porción de la Biblia la amaban, les despertaba algo en su interior, que no sea para nosotros la palabra del Señor como un libro más, como un papel más que alguien escribió, sino que podamos encontrar en ella lo que es valioso para nuestra vida. Dice el Señor, donde esté tu corazón, allí está tu tesoro, ¿sí? Que podamos nosotros poner nuestro tesoro en la palabra del Señor, ¿sí? Y que podamos valorarla, ¿sí? Que nos interese querer estudiarla, querer aprender más de ella, que nunca creamos que ya sabemos lo suficiente, por más que el tiempo pase, por más que los años pasen, ¿sí? Porque el Señor va a levantar esta generación y todos ustedes los que están hoy acá, como la generación que va a volver a darle valor a eso que ya se ha perdido, que va a volver a darle valor a la palabra del Señor, que va a volver a darle valor a la Biblia, que va a poder darle valor a las palabras que salieron de la boca del Señor y que el Señor tuvo la misericordia de que nosotros hoy podamos tener el privilegio de tenerla tan accesible, de tenerla tan a la mano, ¿eh? Y todas aquellas cosas que son abundantes y que están tan a la mano, a veces nosotros podemos llegar a no valorarlas o a darlas por sentado. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie para que nosotros podamos orar en esta noche haciendo un compromiso delante de la presencia del Señor, ¿sí? De que nosotros aceptamos este desafío de parte de Dios de ser esa generación que va a valorar la palabra del Señor y que en función de eso vamos a transitar y vamos a recorrer el propósito que Dios tiene para nosotros, un propósito que Él ya estableció de hace tiempo cuando Él ya sabía que ibas a nacer, cómo te ibas a llamar y qué cosas tú ibas a cumplir. Ese propósito es el que Dios quiere que tú cumplas y para eso hay que amar la palabra del Señor y buscar su presencia. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.